Bueno, para mí es una alegría grande estar en este lugar. Esta fue la iglesia que nos recibió cuando llegamos en el 2001 aquí a Argentina a estudiar en el seminario en junio. Se reunieron los pastores de esa época, justo Stanley Farina, conmigo en el seminario y me dijeron, miren, queremos que vengas a nuestra iglesia porque te vamos a cuidar. Y nos cuidaron desde el día en que llegamos hasta el día en que nos fuimos a Estados Unidos, porque aún estando pastoreando en la iglesia de Vélez, siempre teníamos esa comunión con los hermanos y servíamos juntos y compartíamos también la palabra allá y acá. Siempre hubo mucho amor por la iglesia de Flores. Yo soy miembro de esta iglesia de Flores, espero que no me hayan borrado de la lista de miembros. Porque a mí me dijeron que yo era miembro de aquí para siempre, así que yo me siento en casa, ¿no? Realmente es una alegría bien grande estar aquí. Mis hijos llegaron aquí con 3 años y 5 años y ellos recuerdan siempre nuestra hermana Nelly Bedrosian, que cada domingo que llegaban aquí le compraba caramelo, había un kiosco, chocolates y cosas aquí al lado, había un kiosco acá al lado. Ella decía, papi, ¿te acuerdas de la hermana que nos compraba chocolate? Así que cómprenle chocolate a los niños, que no se acuerdan de lo que predican, pero sí del chocolate. No, es una alegría bien grande. Estuvimos aquí 6 meses, luego en el seminario nos dijeron que si podíamos ir a ayudar en una iglesia en Merlo Centro, en la provincia de Buenos Aires, y yo no quería irme de acá de Flores, pero vengo y digo, miren, me dicen en el seminario que si puedo ir a ayudar, y la iglesia tenía 3 pastores, allá en Merlo no había pastor. Me dijeron, no, usted no se va de aquí, lo mandamos de misionero a Merlo. Y entonces yo trabajaba en Merlo, pero trabajaba todas las tardes en el centro comunitario aquí, que fue una experiencia bien linda. Ahorita voy a contar algunas anécdotas del centro comunitario todas las tardes, de lunes a viernes, abierto para la comunidad. Fue una experiencia tremenda porque fue un momento difícil para Argentina. Llegué en el 2001 y recuerden lo que pasó final del 2001, que hubo como 5 presidentes en 10 días. Y yo que venía de Cuba, que tenía un presidente hace 40 y pico de años, yo decía, esto es récord mundial, ¿verdad? Los argentinos son primeros en todo, ¿no? Hasta en tener 5 presidentes en 10 días. Pero siempre estar aquí en Flores es estar en casa. Y hoy me siento así. Realmente me da mucha alegría ver nuevas caras, hermanos que conocía, y esperamos que Dios se glorifique a través de este tiempo, ¿verdad? Junto con ustedes. Miren, antes de venir aquí a la Argentina estuve escuchando muchas noticias sobre Argentina, ¿no? Y hay una encuestadora aquí en Argentina que dice que el sentimiento que prevalece en la sociedad argentina hoy es la tristeza, ni tan siquiera la bronca, o sea, la tristeza, ¿no? Por toda la situación económica y política, y la verdad que no nos explicamos la cantidad de leyes absurdas que toman, ¿verdad?, en el país. Y siendo Argentina un país tan lindo y tan rico, no merecería estar como está hoy, ¿no? Y el sentimiento que prevalece en la sociedad general argentina es la tristeza, ¿no? La gente está como cansada, se le ha licuado el salario por la inflación, ¿no? Y hay un sentimiento de, hasta cierto punto en la sociedad argentina, de desesperanza. No sé si es cierto lo que dice la encuesta, ¿no? Pero eso fue lo que yo estaba leyendo antes de venir a Argentina y documentándome un poco cómo estaba la situación del país. Pero por eso hemos titulado el mensaje de hoy, Nunca pierdas la esperanza. Nunca pierdas la esperanza. Yo le invito a abrir el libro de Lamentaciones, ahí en sus Biblias, en el capítulo 3, versículo 25. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Lamentaciones 3, 25. ¿Lo tienen ahí? Muy bien. Y dejen abierto el capítulo 3 de Lamentaciones porque vamos a predicar sobre este capítulo algunos versículos de este capítulo, ¿sí? Dice Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Quieren leerlo conmigo de vuelta? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscan.
Antes de predicar, quiero decir que Equisián fue mi profesor en el seminario. Disfruté mucho la clase con él. Un día nos llevó al psiquiátrico. Y yo no sé si para dejarnos ahí o para enseñarnos algo, pero fue una experiencia bien linda. Él nos daba clases de psicología pastoral y cada clase con el profesor Equisián era una delicia. Todavía yo recuerdo conceptos y todo que repito, ¿no?, de la clase del profesor Equisián. Tengo sus materiales todavía que consulto, ¿no? Así que gracias por invitarnos, ¿no? Bueno, el fray Luis de León era profesor en la Universidad de Salamanca. Por una situación fue llevado preso y estuvo 5 años preso Luis de León. Cuando sale de la cárcel, vuelve a tomar su cátedra en la Universidad de Salamanca y al comenzar la clase comienza diciendo, como decíamos ayer. Años más tarde, Miguel de Unamuno, el famoso escritor español de la generación del 98, había abandonado el rectorado de la misma Universidad de Salamanca y cuando llega a la Universidad de Salamanca, vuelve a tomar el rectorado de la universidad, comienza con la frase, como decíamos ayer. Y hoy yo quiero comenzar el mensaje con esta frase, como decíamos ayer. Y voy a decir por qué. Porque aunque han pasado más de 15 años en que yo no he estado con ustedes, físicamente siempre hemos estado juntos. En primer lugar, porque me doy cuenta que el amor que nos unió permanece inalterable. Estar aquí, abrazarlos a los que nos conocemos de hace tiempo, el amor es el mismo, no cambió. Por eso, en primer lugar, decimos, como decíamos ayer, ¿verdad? En segundo lugar, Francia. Bueno, perdón, es que me confundí. En segundo lugar, porque el ministerio que nosotros hemos realizado en todos estos años, lo hemos realizado juntos. Aquí en la iglesia de Flores, muchos hermanos han estado orando por nosotros, en contacto con nosotros, alentándonos en los momentos difíciles. De hecho, en el 2017, nosotros en Houston tuvimos una inundación tremenda, la ciudad se inundó, el templo se inundó, 23 familias de nuestra iglesia se inundaron. Y esta iglesia de Flores no solamente oró por nosotros, sino que nos envió una ofrenda para la reconstrucción del templo allá en Houston. Y realmente, a lo largo de todos estos años, hemos hecho el ministerio juntos. Estamos juntos nosotros, allá, aquí, pero donde quiera que yo voy, están ustedes también, porque yo soy miembro de la Iglesia Evangélica Bautista de Flores. Espero que no me hayan borrado de la lista. Voy a revisar la lista después. No. Y en tercer lugar, porque la palabra de Dios nunca cambia. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Por eso volver a predicar hoy en este lugar, puedo comenzar diciendo, como decíamos ayer, porque la palabra de Dios nunca cambia. Recuerdo que yo prediqué un mensaje sobre la esperanza en la Iglesia Evangélica Bautista de Flores, de Vélez, hoy Vida y Esperanza. Y yo hice una cita de Desmond Tutu, el obispo anglicano que fue la voz ideológica de Mandela en la lucha contra la apartheid y que fue Premio Nobel de la Paz. Y en una entrevista que le hicieron a Desmond Tutu, le preguntaron, ¿por qué usted sigue hablando de esperanza en medio de tanta crisis en que está viviendo Sudáfrica, en medio de toda esta situación de apartheid? Y él dijo una frase célebre que dice, es que nosotros los que hemos creído en Cristo somos prisioneros de la esperanza. Somos prisioneros de la esperanza. Y había un hermano en la iglesia de Vélez, que era un hermano que vivía en un geriátrico y los hermanos lo iban a buscar cada mañana, el hermano Raúl, y él era muy simpático y él hablaba en medio de la predicación y del culto. Y cuando yo digo esta frase de Desmond Tutu, él se para y dice, yo quiero ser un prisionero, no, yo quiero entrar a la cárcel de la esperanza, ¿no? Y comparto esta anécdota porque realmente la vida cristiana es una vida de esperanza. Porque, de hecho, nosotros como cristianos esperamos lo mejor. Estamos expectantes del porvenir, porque lo mejor no es lo que hemos vivido, sino lo que vamos a vivir. En Dios, la vida cristiana es una vida
de esperanza. Y en medio de la situación en que estamos viviendo, que Dios permita que nuestros corazones se llenen de esa esperanza, que es la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas y la seguridad de que no importa la situación difícil que estamos pasando, lo mejor está por venir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros como cristianos sabemos cómo termina la historia. ¿Es verdad o no? Ya lo sabemos. Y la historia termina que un día nos vamos con Cristo. Así es la realidad. Entonces, esa esperanza de lo que acontecerá se acerca a nosotros en el presente y nos ayuda a enfrentar las dificultades que tenemos que enfrentar porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. El escritor libanés Khalil Gibran escribió una frase muy linda. Dice, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Y estas palabras encierran en sí mismo un desafío de esperanza. No importa lo difícil que sea la situación hoy, lo tormentoso que sea, lo lleno de conflictos que estemos, el sol volverá a brillar porque no estamos solos, porque Dios está con nosotros, porque somos hijos de Dios y Él ha prometido darnos la victoria. Bendito sea su santo nombre. El profeta Jeremías, en el poema de Lamentaciones, describe sus sentimientos. ¿Qué había pasado? Había pasado que el pueblo de Judá, que eran los dos reinos del sur, Judá y la tribu de Benjamín, se habían apartado de Jehová, habían buscado otros dioses, se había complicado toda la situación en el sur, y a pesar de que las 10 tribus del norte ya habían sido conquistadas por los asirios, ellos no entendieron el mensaje que se daba cuando fueron conquistadas las 10 tribus del norte. Y ellos continuaban en pecado, había falsos profetas en la nación de Israel, y el profeta Jeremías le decían, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y buscar al Señor. Porque si no nos arrepentimos, vamos a ser destruidos. Y el pueblo no le escuchaba, se burlaban de Jeremías, lo escarnecían. Y viene entonces el ejército babilónico en el año 605 antes de Cristo y ocupa la ciudad y lleva cautivo a todos, a la mayor parte de la ciudad, a Babilonia, y la ciudad queda toda desolada. Y entonces Jeremías escribe este poema llamado Lamentaciones, que la lamentación es como algo que sale de un corazón atribulado, de un corazón triste, de un corazón angustiado, y escribe este poema. En la primera parte del poema, él describe la tristeza por lo que está viviendo la nación de Judá, y aunque él reconoce que todo había sido consecuencia de su pecado, no dejaba de dolerle. O sea, porque ya lo había anunciado. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, va a venir esta situación sobre nosotros. Y yo decía, no va a pasar porque nosotros tenemos el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, y nosotros nunca vamos a ser conquistados. Y Jeremías decía, sí, van a ser conquistados porque tienen que volverse a Dios. De hecho, dice el profeta Ezequiel que la nube de la gloria de Dios se había ido del templo y ellos no se dieron cuenta. O sea, ellos estaban participando de una religiosidad sin Dios, vacía, llena de ritos y formas, pero vacía de contenido y de comunión con el Dios del cielo. Dios se había ido y ellos ni se dieron cuenta. Viene la destrucción de Jerusalén y el profeta vive una situación bien crítica. En el capítulo 3, versículos 17 y 18 del libro de Lamentaciones, Jeremías escribe lo siguiente. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Fíjense, qué tremendo, porque hay momentos en la vida cuando la cosa se pone difícil, cuando la tristeza toca nuestra puerta, que nos sentimos como Jeremías. ¿Es verdad o no? ¿Verdad?
sentimos como que no hay salida, como que estamos atrapados y no sabemos cómo seguir. Y es difícil esa situación. Fíjense que estamos hablando de Jeremías, no cualquier profeta. Un profeta que en Jeremías capítulo 20 le dice a Dios, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo, porque dije, no voy a predicar más en tu nombre. Andaba en toda una crisis porque cada vez que predico se burlan, me escarnecen. Y él dijo, sin embargo, había un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. O sea, era un profeta con una comunión profunda con Dios. Pero en medio de la situación en que vivía su nación, él siente como que se alejó de la paz, se olvidó del bien. O sea, ¿cuándo volverá el bien? Dice, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Muchas veces también nosotros experimentamos tristeza. No sé si tal vez hay alguno en esta mañana que está diciendo, ¿y cómo hago para la semana? ¿No? ¿Cómo hago con el trabajo? ¿Cómo hago para que me rinda el dinero? ¿Cómo hago con mis hijos? Algunos tienen luchas y batallas. Estamos orando en nuestra iglesia por los hijos. Tenemos todos los días en la mañana, oramos por Facebook a las 6 de la mañana, hora de Houston. Y cuando oramos, el martes oramos por los hijos. Y es el día que más se conectan toda la gente de todas partes del mundo a orar por los hijos, ¿no? Y hay tristezas de matrimonios en crisis, situaciones económicas, hijos rebeldes, y todo lo experimentamos. Jesús no dijo nunca que no íbamos a experimentar eso. Él lo que prometió es estar con nosotros, ¿no? Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Miren, hay momentos en la vida donde la tristeza toca a nuestra puerta y es difícil. Todos lo hemos experimentado, ¿no? Hay momentos que yo he pasado situaciones difíciles que no he tenido fuerza casi ni para predicar. El domingo en el culto me he pasado orando antes de la predicación y muchas veces llorando toda la adoración. Y le digo, Señor, dame fuerza para poder predicar. Porque todos pasamos situaciones difíciles y no es algo nuevo. Es algo que pasa aquí en Argentina, en todas partes del mundo. Cada uno tiene sus propias crisis, sus propias luchas, porque vivimos en un mundo afectado por el pecado y todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar. No hemos llegado al cielo, donde todo va a ser diferente. En el mundo vamos a tener aflicción y esta situación no es ajena a los ojos de Dios. Dios conoce cada situación de cada uno de ustedes. Y yo estoy seguro que Él se ocupa de sus vidas, porque Dios es un Dios fiel. Bendito sea su nombre. Ahora, hay algo importante. La tristeza puede tocar a nuestra puerta, pero lo que no podemos es dejar que la tristeza o los problemas nos arruinen la vida. ¿Es verdad o no? Porque problemas hay. Ahora, ¿pero qué hacemos con esos problemas? ¿Los llevamos a Dios o dejamos que nos arruinen la vida? Miren, en el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Lamentaciones, miren lo que escribió el profeta. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Fíjense, él dice, yo voy a recapacitar. Fíjense que en el versículo 17 dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. El salmista estaba, el profeta estaba en una crisis total. Pero ya en el versículo 21 dice, no puedo seguir así. Tengo que recapacitar en mi corazón y esperar ¿en quién? En Dios. Tengo que mirar a Dios. Porque si miro las circunstancias me pongo a llorar aquí, me rajo a llorar aquí mismo. Pero si miro a Dios, encuentro esperanza. Porque yo sé que Dios está conmigo. Dice, yo recapacitaré, miraré, en vez de mirar el problema, voy a mirar a Dios. Por eso, ustedes han escuchado muchas veces esto, que cuando uno hace el problema grande, Dios se hace chiquito porque está mirando el problema. Pero cuando uno mira a Dios, el problema se hace chiquito porque no hay nada imposible para Dios. Y el profeta dice, estoy triste, pero no puedo seguir así. Yo voy a recapacitar en mi corazón y voy a esperar en Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Y yo no sé si hoy usted llegó preocupado o triste, nos ha pasado a todos, es una lucha que tenemos constantemente y la tristeza toca nuestra puerta en cualquier momento, pero no podemos quedarnos anclados a la tristeza. Hoy hay que recapacitar, hay que decir, ¿sabes qué? No puedo seguir así, tengo que mirar a Dios, tengo que confiar en Dios, tengo que poner mi problema en la mano del Señor porque Él cuidará de mí. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Y Él nunca miente. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos dejar que la tristeza nos arruine la vida, porque, profesor Iquisian sabe mucho de eso, de cómo la tristeza arruina toda la vida, ¿no? Y no solamente físicamente, sino emocionalmente y todo. Hay que recapacitar, hay que mirar a Dios, decir, sí, estoy en un momento duro, pero Dios sigue sentado en el trono y Él me va a ayudar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que recapacitar. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el centro comunitario, aquí en el 2002, ¿se acuerdan el corralito? ¿No? La gente andaba sin trabajo, ¿se acuerdan? Había una situación tremenda. De hecho, estuvimos anotando aquí los planes trabajar. Todas las tardes veníamos, ¿se acuerdan, Miriam? ¿Verdad? Anotando los planes trabajar para ayudar a la gente y orando por la gente. Y un día llega una señora preciosa llamada Hortensia, que luego fue miembro de la iglesia. ¿Se acuerdan de Hortensia? Una hermana bella. Y me dice, quiero hablar con el pastor. Y se va conmigo a la oficina. Y me cuenta todas sus tristezas. Su vida ya no tenía sentido ni propósito. Y le escuchamos y lloró muchísimo. Y le dijimos, es duro lo que estás viviendo, Hortensia, pero hay una esperanza. Y esa esperanza está en Dios. Usted tiene una religión, pero usted tiene que conocer a Dios. La llevamos a los pies de Cristo. Oramos por ella. Y Dios fue cambiando toda su tristeza en alegría. Se bautizó en la iglesia. Y aquellos pensamientos tan negativos con que ella llegó, Dios lo cambió totalmente. ¿Por qué? Porque puso su esperanza en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y como Hortensia, todos los días llegaban gente angustiada y nosotros les decíamos lo mismo. Hay alguien que te puede ayudar y ese alguien es Dios. No se trata de tener una religión, se trata de conocer a Dios, de vivir con Dios, de experimentar a Dios, de saber que Dios es un Dios real que se involucra en nuestras vidas para hacernos bien. Bendito sea su nombre. Y cuando la gente mira al cielo, todo cambia, hermano. Y eso cambia. Aquí en Cuba, en Estados Unidos, en nuestra iglesia tenemos de 14 países diferentes en nuestra iglesia y cada persona que viene con una crisis le decimos, mira a Dios. Confía en Dios. Dios es un Dios fiel. Y el problema de hoy es nuestra gratitud de mañana porque Dios sigue siendo el mismo. Bendito sea su santo nombre. Bueno, ¿cómo podemos salir de la tristeza? El profeta en el libro de Lamentaciones da tres datos interesantes. El primer dato, acuérdate de que Dios es misericordioso y fiel. Acuérdate que Dios es misericordioso y fiel. Lamentaciones 3:22 dice de la siguiente manera, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y saben, cuando yo leí este versículo, yo lo leí así de la siguiente manera. Por la misericordia de Jehová, Argentina no ha sido consumida, a pesar de los políticos que tienen. Porque nunca decayeron, ¿qué cosa? Sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios es un Dios misericordioso.
Y eso es tan bueno, hermano, porque la misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Por nuestros errores y equivocaciones merecemos el castigo. Sin embargo, la misericordia de Dios nos perdona. En Dios se puede empezar de nuevo. Dice la Biblia que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, porque grande es su fidelidad. Cada día cuando nos levantamos podemos comenzar de nuevo en Dios. Miren, los errores de ayer quedaron en el ayer. Lo que pasó ayer, las victorias de ayer quedaron ayer. Cada día cuando uno se levanta, le alcanza la misericordia de Dios y hay que empezar de nuevo en Dios. Señor, quiero vivir contigo, quiero vivir con tu victoria, quiero vivir sujeto de tu mano. Este día, mañana no sé, pero hoy quiero vivir contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Miren, versículo 31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. 32, antes se aflige, también se compadece según la multitud ¿de qué? De sus misericordias. Dios es un Dios misericordioso. ¿Cómo podemos nosotros salir de la tristeza? Bueno, acordarnos de que Dios es misericordioso y Dios es fiel. Por la gracia, por la fidelidad de Dios, el Señor nos ayuda, nos bendice. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y está. Aún en los momentos difíciles, aún cuando no lo vemos, Dios siempre está presente. En segundo lugar, ¿cómo podemos nosotros salir de las tristezas o las crisis que experimentamos? Ten a Dios como tu porción. Miren el versículo 24, dice, mi porción es ¿quién? Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Dice, miren, todo está pati para arriba, pero yo tengo a Dios. Mi porción es Jehová. Yo tengo a Dios, por tanto, voy a esperar en Él. La situación está difícil, no sé cómo salir de este callejón sin salida, pero yo espero en Dios. Lo que tengo es Dios. Alguien dijo que no nos damos cuenta, que cuando Dios es nuestro último recurso, o no hay otra cosa que confiar en Dios, es cuando nos damos cuenta que todo lo que necesitamos es a Dios. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos, lo único que queda es confiar en Dios, entonces nos damos cuenta que todo lo que necesitamos es a Dios. Y por eso dice el profeta, la parte mía es ¿quién? Dios. Todo está mal, pero yo tengo a Dios. Y como tengo a Dios, 3 veces dice el profeta de la bondad de Dios. Habla de la bondad de Dios. Versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Ven qué lindo? El profeta dice, yo tengo a Dios. Y la gente dice, bueno, ¿y quién es ese Dios? Ese Dios que es bueno a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno, bendito sea el nombre del Señor. Vuelve a hablar en el versículo 26 de la bondad de Dios. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y buscamos a Dios y presentamos el problema ante Dios y dice, ¿y tú por qué estás tranquilo? Porque yo estoy esperando la salvación de Dios. Y cuando la Biblia habla de la salvación que viene de Dios, no habla solamente de la salvación para vida eterna, habla de la salvación de Dios en nuestros momentos específicos en que necesitamos la ayuda y el socorro de Dios. Y dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y todo está terriblemente mal, pero tú dices, yo sé que Dios va a hacer algo. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno. La abuela de Yula es una de las mujeres de más fe que yo he conocido en mi vida. Y ella, cuando habían situaciones familiares que no se sabía qué hacer, ella siempre decía esta frase, todo está difícil y duro, pero hay un Dios en el cielo que cuida de nosotros. Miremos a Dios y confiemos en Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Y por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dice también el versículo, no solo el 26, sino también el versículo 27, vuelve a hablar de lo bueno, ¿no? Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Y uno dice, bueno es al hombre estar unido a Dios desde joven. Y aquí hay algunos jóvenes, bien bonitos. Hay algunos jóvenes que eran niños cuando yo llegué aquí. ¿Se acuerdan que fuimos a un campamento que dramatizamos el éxodo? Y yo era Moisés, y yo tenía bigote, ¿no? Y yo andaba con la vara. ¡Salgamos de aquí! Y estos muchachos se peleaban conmigo. ¡Pero Moisés, nos has traído hasta aquí! Y eso fue una maravilla el campamento. ¿Se acuerdan los más chicos? Bueno, qué lindo es unirnos a Dios desde nuestra juventud. Ya lo dijo Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ello contentamiento. Se me enredó la lengua, contentamiento. Dios es bueno. ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos salir de la tristeza? Nos acordamos que Dios es misericordioso y fiel. Y dice, bueno, pero me está pasando esto porque yo me equivoqué. Está bien, todos nos equivocamos, pero Dios es misericordioso y fiel. Y cada mañana podemos empezar de nuevo con Dios. ¿Cómo podemos salir de la tristeza? No tengo nada, pero tengo a Dios. Dios es mi porción. Él es lo que me tocó. Él es mi herencia. Yo tengo a Dios. Y teniendo a Dios, lo tengo todo. Porque Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Verdad? Él es bueno. Y en tercer lugar, para salir de la tristeza, debemos darnos cuenta también de escudriñar nuestros caminos y volvernos a Dios. Miren lo que dice el versículo 27, versículo 40 y 41, Lamentaciones 3. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Y aquí es algo importante. Hay que escudriñarnos y preguntarnos, ¿cómo está mi relación con Dios? A veces nosotros vivimos la vida cristiana en piloto automático. ¿Es verdad o no? Leemos, oramos la Biblia, hacemos todas las cosas en piloto automático, pero no estamos creciendo en nuestra relación con Dios. Miren, al final, cuando nosotros nos llenamos de tristeza, al final es falta de fe. No, pero mi situación es real. Sí, es real. Pero si confías en Dios, Dios cambia la tristeza en alegría. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo? Bueno, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Por eso el profeta dice, examinémonos. Porque a veces en medio de todas las circunstancias que uno vive, uno se olvida de cultivar la relación ¿con quién? Con Dios. Entonces uno dice, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñar es revisar con ahínco. Revisemos. Y busquemos y volvamos ¿a quién? Al Señor. ¿Verdad? Y a veces dejamos de hacer lo que hacíamos antes. Antes veníamos al estudio bíblico, pero ahora como tengo problemas ya no voy al estudio bíblico. Antes me reunía para orar, pero ahora como tengo problemas ya no me reúno para orar. Y es cuando más te tienes que reunir. Es cuando más tienes que buscar al Señor. Es cuando más tienes que estar en la iglesia, conectado con tus hermanos, orando unos por otros, alentándonos al amor y a las buenas obras. No es alejándote, es conectándote con el Señor y con la comunidad de fe. Por eso el profeta decía, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Finalmente, lo que hace el profeta es clamar a Dios en medio de la tristeza. Miren lo que dice el versículo 54 y 55. Dice, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy, porque al profeta lo metieron en una cisterna. ¿Se acuerdan la historia?
O sea, no solamente que destruyeron la ciudad, sino que lo metieron en una cisterna para que se muriera. Y dice, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Versículo 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel, ¿qué cosa? Profunda. En medio de esa situación tan difícil, ¿qué hace el profeta? Ora. Y la oración, hermano, tiene un poder que nosotros a veces ignoramos. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, tiene mucho poder. La oración no es cerrar los ojos y decir las palabras que se nos ocurran. La oración es hablar con el Creador del universo, el Señor de nuestra vida. Cada vez que oramos, entramos a la presencia de Dios y Dios no se olvida de ninguna de nuestras oraciones. El profeta dice, yo clamé al Señor y Él escuchó mi oración. Miren lo que dice el versículo 56. Oíste mi voz. No esconda tu oído al clamor de mis suspiros. Oíste mi voz. Y cuando Dios escucha, Dios responde. Y no solamente responde, sino miren lo que dice el versículo 59. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende, ¿qué cosa? Mi causa. Pelea mis batallas. Hay una expresión en el Antiguo Testamento que se usa para referirse a Dios y es la expresión Jehová de los ejércitos. Y esa expresión da a entender que Dios, ese es el Dios que pelea mis batallas y me da la victoria. Bendito sea su nombre. Él es un Dios fiel. Nunca pierdas la esperanza. Dios está sentado en su trono. Dios es bueno para los que esperan en Él. Dios es misericordioso y fiel. Y Dios obra. Y nos sorprendemos cuando Dios obra, porque Dios es un Dios de milagro. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su nombre. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, dijo el profeta, al alma que le busca. Y no sé cómo usted llegó en esta mañana. No sé. A lo mejor llegó lleno de alegría. Yo vine lleno de alegría porque lo iba a ver a ustedes, ¿verdad? Y porque de vacaciones todo está de alegría, ¿no? Pero la realidad cotidiana a veces nos golpea. Y no sé cómo llegamos. Yo sé que hay batallas y luchas en la vida de todos. Pero hoy es un lindo momento para mirar a Dios. Para que cada uno de nosotros presente ante Dios su causa. Señor, así estoy. Y clamo a ti por ayuda. Y nos vamos a sorprender porque siempre nos sorprendemos a ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero hacer dos llamados. El primer llamado es un llamado a la salvación. Yo no sé si hay alguna persona en este lugar que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Viene a la iglesia, lo invitaron hoy. Yo quiero decirte que hay una mala noticia para ti. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y todos somos pecadores. Y es una mala noticia. La paga del pecado es muerte. Pero hay una buena. La buena noticia es que no tienes por qué morir. Porque hay alguien que murió por ti en la cruz. La muerte que tú tenías que pagar, Cristo la pagó por ti en la cruz del Calvario. Y si tú te arrepientes de tus pecados y entregas tu vida a Cristo, todo va a cambiar. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Tal vez hoy lo que tú necesitas es entregar tu vida a Cristo para que empiece ese proceso de sanidad y transformación en tu corazón. Y yo no sé si hay alguna persona que hoy
quiere tomar la decisión de entregar su vida a Cristo, yo quiero invitarle que usted cierre sus ojos y pueda orar con un corazón sincero. De esta manera, puede repetir estas palabras si salen de su corazón. Señor, yo necesito de ti. Tú sabes cómo estoy y cómo vine en esta mañana. Y yo, Señor, reconozco que soy pecador, que me he equivocado, pero me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por la cruz. Te doy gracias por Jesús, porque Él pagó en esa cruz el precio de mis pecados. Señor, al recibir a Jesús, recíbeme como tu Hijo y ayúdame a caminar contigo. Realmente te necesito, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero preguntar, ¿hay alguna persona que hizo esta oración entregando su vida a Cristo? Quiero invitarle que levante su mano porque quiero orar por ti. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más hizo esta oración? Dios le bendiga ahí arriba. Dios le bendiga también, Dios le bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración? Pues yo quiero orar por usted, porque esa es la decisión más importante de la vida. Porque depende de esa decisión la vida eterna y con quién vivimos cada día, ¿verdad? Quiero invitarle a aquellos que levantaron su mano, quiero pedirle a la iglesia que se ponga de pie, que vengan aquí al frente y vamos a orar por ustedes. Vengan un momentito, vamos a orar. ¿Está bien así, pastor? ¿Sí? ¿Ok? Vengan, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por sus vidas, ¿verdad? No tengan temor, vengan un momento, vengan, vamos a orar. Porque todos, vengan un momento, vamos a orar, sí, vengan. Alguien arriba también levantó la mano, vamos a orar, sí. Quiero invitarle a los pastores, los diáconos que están, que vengan y pongan sus manos sobre ellos. Si alguien puede, vengan y pongan las manos, vamos a orar, ¿sí? Los pastores, los diáconos, los líderes, si alguien quiere salir y orar con ellos, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Aquí hay algunos más, pueden acercarse para orar los líderes. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando una persona entrega su vida a Cristo o ratifica la decisión de vivir con Cristo. Señor, venimos ante ti en esta hora y te damos muchas gracias, Señor, por estas vidas que hoy han orado a ti, tal vez por primera vez o tal vez una vez más, ratificando el compromiso de vivir contigo. Amén. Señor, dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú perdonas nuestros pecados y echas en lo más profundo del mar, Señor, todos nuestros pecados. Y no solamente eso, Señor, sino que dice tu palabra que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador tenemos vida eterna. Somos tus hijos. Viene a morar en nosotros el Espíritu Santo como sello y garantía de que no estamos solos, de que tú estás tan cerca de nosotros como que habitas en nuestras vidas. Y Señor, gracias porque al tenerte a ti como Dios y Salvador, nos damos cuenta que todo va a estar bien. Amén. Porque tú eres un Dios de bien, tú eres un Dios bueno. Y aún en los momentos más difíciles, Señor, tú siempre, Señor, intervienes en nuestras vidas con tu inmenso amor y tu inmensa bondad para ayudarnos, para sacarnos, para levantarnos, para empezar de nuevo, Señor. Bendice a mis hermanos, llénalos de ti, Señor. Y rogamos, Señor, que al regresar a sus hogares, sus corazones puedan estar llenos del gozo del cielo y de la seguridad de que tú harás en su vida todas las cosas nuevas, Señor.
Haz un milagro en la vida de cada uno. Tú conoces su circunstancia personal, sus vidas personales. Señor, tú conoces sus luchas, sus batallas, sus situaciones familiares, Señor. Que ellos puedan ver tu gloria en sus vidas, porque tú sigues siendo un Dios fiel, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga mucho, ¿sí? Y quiero hacer otro llamado a la iglesia. Iglesia, yo viví aquí el 2001 y 2002. Y la situación está un poco parecida a esa época, ¿verdad? Cada tarde en el centro comunitario yo vi muchas lágrimas caer. Pero eso nos impulsaba a orar más y a confiar más en Dios. También cada tarde en el centro comunitario siempre habían personas que conocían a Cristo. Su vida cambiaba. Y Dios usó esa crisis para que muchos le puedan conocer. Porque Dios es el único que de cosas malas saca cosas buenas. Por eso el apóstol Pablo decía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y Él, lo malo que nos pasa, y no es irreal, nos pasan cosas malas, Dios la toma y la transforma para bien. Y yo vi ese milagro de Dios aquí en la Argentina, en vidas transformadas. Cómo oramos y Dios proveía trabajo, proveía ayuda. Dios es un Dios grande. Por eso quiero invitarle a toda la iglesia, yo sé que lo hacen, ¿no? Una vez más, a mirar a Dios, a confiar en Dios, a poner la esperanza en el Señor, porque lo mejor es lo que está por venir. No es lo que hemos vivido, sino lo que vamos a vivir en Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias por la Iglesia Evangélica Bautista de Flores. Mi iglesia, Señor. La iglesia que nos amó, nos cuidó. Vienen a mi mente en esta hora tantos hermanos que ya no están, que están contigo, y otros que hoy no están aquí. Pero Señor, tu fidelidad con esta iglesia, Señor, no se agota. Ver caras nuevas, vidas nuevas, Señor, hermanos nuevos, nos recuerda que tu obra continúa, que tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias por esta iglesia. Y Señor, oramos por cada hermano, por cada familia. Tú conoces, Señor, sus luchas, sus batallas. Tú conoces, Señor, lo difícil de la situación que está atravesando la Argentina en este momento, Señor. Tú sabes la incertidumbre, Señor, del futuro, de lo que va a pasar con el país. Próximamente hay elecciones, pero no se sabe qué va a pasar. Pero nosotros, Señor, queremos mirarte a ti. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos saber que tú estás con nosotros. Y porque tú estás con nosotros, Señor, todo va a estar bien. Bendice a los hermanos que están batallando con su situación económica. Bendícele. Dice tu palabra que no hay justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan. Señor, bendices las familias que están pasando por crisis, Señor. Tú sabes que las situaciones económicas también generan crisis en la familia. Que la familia se pueda unir para orar juntos a ti, buscarte a ti, Señor. Bendice a esta iglesia y bendice a esta amada nación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.